en este nuevo encuentro de Corrientes Bogotá. La producción de Corrientes y el centro y el norte argentino están siempre en Corrientes Bogotá. Por eso siempre es mucho más. Lo invitamos a compartir nuestro programa. Luis Rivero, de INTA Cursucatia. ¿Qué es ganadería de precisión? Bueno, lo que hablamos es de un nuevo criterio de hablar de ganadería, y lo que hacemos es hablar de individuos. Dejamos de hablar de rodeos para hablar vaca por vaca, para hablar... y eso lo hacemos con la ayuda de una caravana electrónica. Antes lo hacíamos con las caravanas del SENASA, las comunes, pero al llegar la caravana electrónica fue una solución, ¿no? ¿Individuo o conjunto? Bueno, los individuos somos todos diferentes. Entonces lo que se ve, y eso en contra de lo que veníamos diciendo, estamos viendo que hay individuos que se adaptan a nuestra zona. Yo trabajo en Corrientes, en cría. Entonces hay vacas que se adaptan a nuestro sistema y vacas que no. Al trabajar con el individuo encontramos aquellas vacas que producen bajo nuestro sistema, y lo que hacemos es seleccionamos en favor de eso. ¿Qué control de las variables se utilizan? Bueno, nosotros estamos trabajando en validación de tecnología, o sea, trabajamos en campo de productores. En este momento llevamos unas 10.000 vacas con seguimiento hace 4 años, con seguimientos productivos. Y como vos decías, tenemos una línea en todo lo que sea la vaquilla de recría, que eso es una pesada mensual, individuo por individuo. Eso nos permite en 3 meses sacar todas aquellas vaquillas que nos sirven al productor, y es mucha plata lo que se ahorra. Por otro lado, en la vaca vientre lo que hacemos es performance reproductiva. Con 3 bastoneos, como le decimos nosotros, en determinada época del año, nos permite saber qué vaca es. Y eso empezamos a acumular capas de información años por año. O sea que llevamos la historia de cada vaca. Que eso el productor no lo podía hacer, digamos, de esa manera. Y bueno, empiezan a aparecer cuestiones muy interesantes, ¿no? Vacas que producen todos los años sin ningún tipo de ayuda, que el productor no la conocía. Así que eso, la verdad que es muy útil, ¿no? ¿Qué eficiencia o hay eficiencia en la conversión? Bueno, eso está arrancando, eso es bastante más nuevo, vía todos los RFI, que son los corrales de engorde, que tiene que ver con esto, ¿no? Va a ser una línea, va a ser una variable para usarla. En principio nosotros estamos trabajando en los aspectos reproductivos, pero como primera etapa. Al tener el dato individuo por individuo, después se suman variables, es fácil, ¿no? ¿Hay nuevas herramientas para que use el productor? ¿La usan? ¿La aplican? Sí, a ver, las AgTech, hay muchas AgTech. Lo que hay que hacer es aterrizar, como decimos nosotros, a manos del productor. Al productor le tiene que servir. Nosotros decimos que si él se va a involucrar en una tecnología que le complica la vida, no tiene ningún sentido. Esto viene para solucionar problemas. Entonces lo que tenemos que hacer es aterrizar cosas, y de todo eso que está dando vuelta, ponerlas en que sirvan, digamos, ¿no? Yo creo que lo que falta es acomodarnos. Es todo muy nuevo, es una explosión, y la verdad que hay muchísimo. Lo que sí, en terreno no hay tanto, sobre todo en sistemas tan extensivos como la ganadería de cría. En el tambo sí es bastante más fácil, con plasta, por supuesto, pero sí hay muchísima tecnología, los tambos robóticos, los collares de rumia. La verdad que eso es ciencia ficción, y ojalá algún día lo tuviéramos en la cría, ¿no? ¿Es eficiente el productor ganadero de Argentina? Yo voy a hablar del de Corrientes, que es el que conozco. Para nosotros tenemos 1 millón de vacas y producimos 500.000 terneros. 50%. Eso no es ser eficiente. Hay productores muy eficientes, pero el promedio da eso. Quiere decir que hay productores que producen 40 o 30. Está bien, la provincia es muy diferente. Nosotros tenemos el norte, las zonas húmedas, que es difícil, pero creemos que se puede producir más. ¿Qué es un sistema silvopastoril? El sistema silvopastoril es una combinación intencional de especies forestales junto con la especie forrajera y animal en un mismo terreno o en mismo sitio, ¿sí? Con el objetivo de mejorar el medio ambiente y la parte social y la parte económica. Social porque da doble trabajo, cuidado animal, y la parte forestal que requiere
la plantación, después la poda y los raleos. Y económico, por supuesto, cuando tenemos un mejor árbol de muy buena calidad, por supuesto que las industrias pagan mejor. ¿Dónde se aplica en el país? ¿En todo el país? No, sí se puede aplicar. Misiones, Corrientes, Entre Ríos ya lo están haciendo. Hay que ver en qué provincia son las especies, qué especies son las que funcionan, que crecen bien. Entonces ahí hay que consultar con el INTA en distintas provincias o organismos que están destinando a decir qué especie que está creciendo bien y cuáles son las especies que permiten hacer este sistema. ¿Cuáles son las variables principales? Primero de todo es el material genético. Usar siempre el mejor material genético disponible. Después es el diseño. Nosotros estamos recomendando hoy las filas apareadas, es decir, doble fila y separado para asegurarnos el nivel de iluminación, ¿sí? Y después la otra variable sería hacer un buen manejo de la especie forestal, sea poda o raleo, para que tengamos una entrada de luz solar ideal, porque el animal se beneficia, o sea, nosotros llamamos el bienestar animal. Es decir, se beneficia cuando hace mucho calor, él se está protegido por la sombra. ¿Y las pasturas cuándo? Bueno, acá siempre, normalmente las pasturas se siembran en primavera. Ahora las brachiarias, el pasto jesuita gigante, sería lo ideal empezar ahora. Al final de primavera y al comienzo de primavera, ahí sí es el momento oportuno de sembrar. ¿La carga por hectárea cuánto es? Es lo mismo que cielo abierto y a veces mejor todavía. Acá tenemos a veces 3 animales y los terneros a veces hasta 4 animales, terneros por hectárea o 5 a veces, depende cómo va el crecimiento y cómo están las condiciones climáticas. ¿Es difícil el manejo? Los animales están ahí mirando cómo estamos dando la disertación. Para mí hay un trato de día a día. Este es un lugar que está destinado para la aparición. ¿Por qué? Porque está bien sobre ruta por el control. Así que esto es muy importante de fijar bien esos lugares. Porque antes que empezamos a trabajar, yo me acuerdo, antes me iba a Corrientes, en pleno mediodía, donde se refugiaban los animales detrás de un cartel de propaganda. Y acá se hizo un estudio muy bueno con el ingeniero Cosaripo, le voy a nombrar porque ahora no está más con nosotros, pero hemos hecho un estudio. A las 9 de la mañana nos instalábamos en distintos campos y observábamos. A las 11 y algo los animales iban a buscar el árbol, la sombra. Y cuando tenemos el sistema silvopastoril, ellos no se preocupan. Con las filas apareadas siempre tenemos la sombra de un lado a la mañana y a la tarde de otro lado. Y ellos siguen pastoreando sin ningún problema. Presente y futuro del feedlot en Argentina. Si bien digamos, los primeros feedlots obviamente se hicieron en países que arrancaron antes con la producción de grano y con los que arrancaron antes con el desarrollo de una industria frigorífica muy potente, que fue el caso de Estados Unidos. Por allá por 1875 un carnicero llamado Franklin Swift genera, digamos, los primeros feedlots, las primeras carnicerías, y bueno, para 1920 la compañía Swift lideraba el 80% del mercado mundial de carnes. Acá en la Argentina se instaló acá en Rosario cerca, y bueno, todos los que somos ahí tenemos un recuerdo del frigorífico que hoy todavía existe, y de la latita de picadillo también. Así que en cuanto a eso fue evolucionando, el pasado del feedlot en la Argentina es mucho más reciente, mucho más contemporáneo, arranca en 1970, donde arrancan los primeros feedlots documentados, pero no es una actividad para nada de peso. Por allá por 1990, la intensificación de los sistemas que van generando algo de destete precoz. Mucha gente deja esa ternera de destete precoz encerrada en corrales con maíz núcleo proteico y la transforma en una ternera bolita de 200 kilos, 220 kilos. Aparece la cámara de engordadores que nuclea ofreciendo hotelería a un montón de feedlots que se dedican a hacer un consumo muy liviano, de manos de abastecedores y frigoríficos y de algunos productores también que mandan a esa hotelería con el objetivo de no vender el ternero al destete, sino de venderlo algo más engordado y después para
hacer un negocio no tanto económico, pero sí financiero, y obtener algo más de plata en julio-agosto y evitar vender productos de la agricultura como trigo, soja y comprar insumos. Entonces se empieza a generar una maquinaria que más que económica es financiera para manejar en corto plazo una plata que no tengo. Entonces se genera una tendencia a seguir buscando los pesos de faena más bajos. Obviamente el avance de la agricultura le resta a su vez potencial de recría y engorde a los sistemas de campo, con lo cual empiezan a aparecer los filos de campo, pero con raciones mucho más simples y encerrando novillos más pesados, porque son los devenidos de la pérdida de alfalfares para terminar animales grandes, o sea que el campo empieza a aportar animal ciertamente un poco más pesado. Eso avanza y bueno, está el avance de la agricultura. Procesos tales como los subsidios al maíz hacen de que la gente también se vuelque a cobrar los subsidios, y para cobrar los subsidios obviamente hay que hacer hacienda toda liviana para poder cobrarlo lo antes posible. Es decir, una serie de condiciones que llevaron el avance de la agricultura, los problemas financieros, el alto costo de la plata en la Argentina, que nos hace un negocio que sea más financiero, porque hoy se construyen barrios privados sin plata, se construyen edificios sin plata, se hace una agricultura sin plata, todo a cosecha, y bueno, el ícono de la ganadería es el animal leviano, que generalmente se hace en 90 días y cuyo ternero se compró, se paga en esa época, que también se hace con la menor plata posible. Entonces llegamos a un presente que todas esas condiciones llevan a que el 50-65% de la faena se termine a corral y que el 80-90% de esa faena sea toda hacienda liviana. Con lo cual en cierta medida nos pone hacia un futuro un poquito más comprometido, porque hoy, si no aumentamos el peso de faena, no vamos a aumentar la producción, pero nos damos cuenta de que hay un montón de gente que está en la industria del feedlot, donde el negocio no es aumentar el peso de faena porque lo usa como un roleo financiero, desde frigoríficos, matarifes hasta productores, que lo usan, digamos, como una alternativa para hacer algo de plata a los 90 días, cobrarlo rápido, volver a comprar y hacer lo que sería en la Argentina la clásica bicicleta, que en este caso no es financiera, sino feedlotera. Entonces, eso lleva a que hay un grupo de tenencia de los terneros que no está dispuesto, o creo que no estaría dispuesto a aumentar mucho el peso de faena. Si lo aumenta, puede ser que en esos 90 días tenemos un clima como el de hoy, en lugar de ganar 1 kilo, gana 1 kilo 200, en 90 días son 200 gramos más, son 20 kilos más, y uno dice, aumentó el peso de faena. El año que viene vuelve a llover, volvemos a tener barro por todos los corrales, y en lugar de ganar 1 kilo 200, gana 800 gramos, entonces nos damos cuenta que el peso de faena bajó. Pero no porque sea una vocación de subirlo o bajarlo, sino porque en 90 días estoy arriesgándome a la condición climática que me toca. Ese va a ser un tema difícil para levantar los pesos. Eso más o menos el 30% de la faena. El otro 30% de la faena, que entre los dos sumaría el 60% de la faena total y la mitad del feedlot, está compuesto por gente que hace otro tipo de procesos que también encierran a corral, que es en el otro extremo gente que no es la de esta zona, pero que se dedican a producir inmensos volúmenes de comida. Cambiaron la agricultura pastoril en alfalfa por agricultura forrajera basada en silo maíz o sorgo o subproductos, y en lugar de hacerlo en muchas hectáreas de pastura, lo hacen en pocas hectáreas de corral, pero el objetivo es siempre el mismo, recriar adentro del corral y después hacer un animal que lo termine engordando adentro del corral. Eso tiene más potencial de aumentar el peso de faena porque son productores que, incentivados por algún motivo del valor del novillo pesado, que de hecho hoy lo hacen no porque estén buscando producir el novillo pesado, sino que lo generan como una consecuencia. Si yo compro un ternero barato en mayo o junio, lo recrío durante 10 meses con silo, lo termino gordo en abril del año que viene, que es donde más vale y donde menos faena hay, y entonces como consecuencia de eso obtengo el mejor precio de venta, y casualidad, por 10 meses de recría para buscar ese precio, terminan siendo un novillo pesado. Es decir, es una consecuencia y no la causa. Y en ese grupo también tenemos productores más clásicos que en lugar de terminar a pasto y terminan a corral, pero el proceso de recría lo mantienen de alguna forma. Quizás no sea arriba alfalfa, pero arriba de verdeos cortos, arriba de rotaciones cortas, soja, verdeo, soja. Ahora son campos ganaderos que uno ve y ve los alambrados, ve las aguadas, ve los molinos, ve todo. Si usted recorre en esta ruta, es difícil, con lo cual el filo regional de acá va a ser un filo corto, que va a abastecer al mercado Rosario, potencialmente de Córdoba, de Santa Fe, de animales chicos, y esa va a ser una realidad que vamos a tener que aceptar y que probablemente va a ser muy difícil que aumente el peso de faena, porque no está en la renta económica tener su principal driver para hacer el negocio. El otro grupo sí, porque el otro grupo, digamos, ya renta, no necesita la bicicleta financiera, no necesita la compra, no necesita rolear plata para comprar insumos para pagar la agricultura, porque tiene mejores créditos bancarios, porque tiene otra realidad, tiene otra, etcétera, etcétera,
que esos se quedan con el ternero o salen a comprar ternero y lo llevan al final, allá atrás, cuando ya no le quedó hacienda a ningún filo de animal liviano. Logran mejores precios y logran mejor renta. Entonces, hay negocio para todo. Ahora, para la Argentina, yo creo que tenemos que hacernos la idea que solo vamos por levantar el peso de faena en un 30 o 40% de la faena. Con lo cual, esas cuentas que se hacen en Excel o cuando uno motiva a la gente que el futuro es nuestro, metámosle para adelante, si montamos 8% de preñez y 20 kilos en la faena, vamos a triplicar la producción de carne. Primero, 8% de preñez no es tan fácil de levantar, de hecho hace 60 años que tenemos el mismo porcentaje. Y en segundo lugar, levantar el 20 kilos en la faena o 30, no, porque no son sobre los 12 millones de cabezas, sino sobre 3 o 4. Y aparte siempre hay que tener en cuenta que 20 kilos en el peso de faena son 50 kilos de peso vivo, o 40, un rinde del 50%, o sea que todo lo que parece fácil meter la carne, al campo le cuesta el doble, con lo cual me obliga a diseñar sistemas de alimentación muy importantes, que eso es el principal problema, ¿no? O sea, no tenemos generación de alimentos, y si no tenemos generación de alimentos, por cada kilo de carne tengo que producir, gasto 10, 12 o 15 kilos de comida promedio. Si no genero la comida, no puedo levantar el peso de faena. Entonces tenemos las dos cosas. La tenencia del animal, que en algunos casos hoy no está dispuesto a cambiar el negocio, y la generación de comida, que hoy tendríamos que verlo en los campos, más pastura, más verdeo, que eso uno lo puede registrar, pero que por ahora no ha aparecido. Y tercero, la vocación por levantar el peso de faena y buscar una renta económica. Cuando yo junte esas cosas, voy a presentar que en determinadas categorías voy a tener que levantar y en otras no. Y esa va a ser la realidad futura del filo. Volvemos a la Emilia. Aldo Gruber es socio gerente de la Emilia. De alguna manera decimos el principal de la Emilia. La Emilia tiene una historia muy particular, que también nace acá en Corrientes, naturalmente. Desde Corrientes se va hacia Misiones. Y hablamos con Aldo Gruber. Le preguntamos, ¿por qué la Emilia? La Emilia surge, o sea, primero yo me crié toda la vida en el campo, ordeñaba a mano, vendíamos leche, y después muchos años nos dedicamos a la madera, trabajé muchos años en aserradero, y después tuvimos, todos se acordarán, la crisis del 2001, y que estaba difícil para conseguir un peso para pagar los sueldos y todo, y ahí yo dije, si yo tuviera unos 50 novillos, 20 novillos, le podría entregar por lo menos, faenar los novillos y darle carne a mi gente, que no es lo mismo que darle un paquete de madera o de machimbre. Entonces veíamos que bajo el pino había pastura, había todo, entonces nos decidimos despacito, empezamos a incorporar ganadería, ¿sí? Emilia es mi mamá, que tiene 96 años, ella nació en Corrientes Capital, hacían verdura allá, donde es de descendencia suiza, y vio que en Corrientes le ponen, entonces por eso estancia la Emilia. ¿Sí? ¿Y cuándo llegaron a Misiones? ¿Cuándo se fueron de Corrientes a Misiones? O sea, este lugar nosotros, acá donde estamos, compramos nosotros ya como empresa en el año 97. Y sí, mi mamá y mi papá vino del norte de Italia, del Tirol, y también todo por el tema de guerra se vinieron a la Argentina con 7 hijos chiquitos, y en los años 36 más o menos. Sí. De parte de mi mamá era un poco más largo, fueron primero don Guillermo, que él, al que lleva el nombre porque nos prestó unos pesitos, era un tío de mi mamá. Entonces, por eso el nombre. Pero ellos subieron, el Dorado se fundó en el 1919 y ellos venían de Zúrich, ellos son suizos, de parte de mi mamá, y subieron por el río Paraná cuando el Dorado no existía
a Puerto Bertoni en Paraguay, porque Bertoni era un suizo que estaba ahí en Paraguay. Trabajaron unos años ahí, juntaron unos pesos, fueron a Corriente Capital, en la zona de Puente Pessoa, Sombrerito ahí, de donde es el Puente Pessoa. Bueno, ahí ellos hacían verdura, que era mi abuelo y mi tío, el tío de ella, que es de don Guillermo. Pero cuando venían esas nubes de langosta, se lo comían todo y quedaban, cuenta mi mamá, yo no lo vi eso. Solo la planta mandarina queda verde, el resto se lo comían todas las langostas. Y ahí vinieron acá al Dorado a hacer hierba, y de ahí están acá. ¿Cuántas hectáreas tienen hoy? En esta zona son casi 12.000 hectáreas, pero la verdad que estamos usando un 30%. El resto de todo es monte nativo, todavía como reserva. No porque los terrenos acá son muy quebrados, ¿sí? No es una tierra apta para ganadería, para agricultura. Entonces, por eso decidimos hacer el pino y la ganadería abajo. ¿Sí? Amigo Aldo, ¿también se sumó la industria? Sí, nosotros hacemos de esta madera que ustedes habrán filmado, van a filmar ahora, enseguida van a trabajar, hacemos hasta la vivienda, hacemos muebles, hacemos molduras que se exportan, listones, le vendemos los Easy, por ejemplo, de Buenos Aires, hacemos caballete, tablero, todas esas cosas que se hacen ahí. Pero aparte hacemos grano también, justamente para el ganado, y hacemos yerba mate también, pero a ese sí vendemos en hoja. Y la madera sí le hacemos desde la plantita de 10 centímetros hasta una casa. El médico veterinario Oscar Weiderich nos comenta sobre la reproducción de Estancia La Emilia, los servicios naturalmente y más también. Época de servicio, arrancamos el servicio de los SEAS en primavera, de septiembre a diciembre. Estamos en proceso de acortar el servicio. Destete lo hacemos con los terneros 6-7 meses, con 175, 180 kilos aproximadamente. Las vaquillonas estamos también trabajando en eso, en tore anticipado, 18-20 meses. Nos permite eso que la vaca de primera cría entre a su segundo servicio, que es el cuello de botella de los establecimientos de cría, sin cría al pie, mejorando notablemente los índices de preñez. Ahora, ¿qué tipo de siembra o de servicio utilizan actualmente en La Emilia? ¿Inseminación artificial? ¿Servicio natural? Bueno, se están utilizando, o sea, básicamente el servicio es monta natural, y este año arrancamos con un 20% del lote de rodeo de cría, o sea, de vientres, en un protocolo de IATF, inseminación artificial a tiempo fijo, utilizando semen de la raza Brangus colorada, básicamente. ¿Cuáles son los índices de producción, sumado esto a los rendimientos y las variantes? El índice de preñez es del 83% promedio, y el índice de destete, si tomamos a partir del momento de cada 100 vacas que entoramos, el índice de destete está en el 70%, o sea que tenemos una merma por encima de lo que yo consideraría aceptable, pero no estamos muy lejos, digamos, del óptimo, que sería un 6, un 7%. Y estamos trabajando con una veterinaria del INTA, INTA Monte Carlo, la doctora Pantiu. Vamos a arrancar este año con ese lote de vacas, esas 200 vacas que están en el protocolo de IATF, para hacerles un seguimiento durante los 9 meses de gestación, haciendo ecografías periódicas, bimestral o trimestralmente. Vamos a ver qué nos recomiendan los especialistas,
y para ver qué porcentaje de vacas de las que dan preñez inicialmente a los 35 días llevan su preñez a término, y a partir de ahí cuánto merma desde el momento del parto al destete. Es un trabajo que nos va a permitir llegar a un diagnóstico y para esa manera poder tomar, digamos, cartas en el asunto y a partir del diagnóstico tomar digamos, la herramienta para mejorar esos índices, ¿no es cierto? Ahora, muchas gracias. Nos encontramos la próxima semana con mucho más Corrientes con Bogotá.